Revelados los escalofriantes encuentros malditos en la presa, un misterio embrujado y oculto. La luna brillaba como un ojo vigilante sobre el barrio marginal donde Valeria vivía. Las calles cubiertas de sombras y ecos parecían cobrar vida cuando ella, cansada de su turno nocturno como enfermera, caminaba de regreso a casa. De repente, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada paso que daba resonaba en el silencio inquietante de la noche, y el crujir de alguna rama le hizo girar la cabeza, pero solo encontró más oscuridad. «Es solo mi mente», se repetía. Sin embargo, un susurro apenas audible, un eco lejano que se asemejaba a una risa infantil, la puso en alerta. Las leyendas urbanas sobre la presa a las afueras del barrio siempre habían estado presentes. Hombres y mujeres murmuraban a sus espaldas, hablaban de desapariciones inexplicables, de sombras que se deslizaban en el agua como siluetas de almas perdidas. «No mires mucho, no te acerques», advertían, pero Valeria solo sonreía, pensando en la fuerza de su comunidad. Sin embargo, esa noche, una inquietud comenzó a alojarse en su pecho. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes de esas leyendas la acosaban. Risas apagadas, desapariciones y esas aguas oscuras, remolino de miedos no resueltos. Al llegar a casa, su pequeño Miguel, que estaba apenas por cumplir 6 años, la recibió con un abrazo. Sus ojos brillaban, pero había algo inquietante en su sonrisa. «Mami, tengo un amigo en la presa», dijo, con una voz que helaba la sangre. El mundo de Valeria se sacudió. Su corazón latía fuerte y rápido. «¿Qué dices, hijo? No hables de eso», le respondió con un tono que mezclaba amor y temor. Pero Miguel insistía. «Él es divertido y juega conmigo». La voz del niño resonaba en su mente, como una campana que llamaba al miedo. Una sombra cruzó su rostro mientras pensaba en lo que podría significar. Esa noche, mientras intentaba dormir, los objetos en la casa comenzaron a desaparecer. Primero fueron las llaves, luego la camiseta favorita de Miguel. Una tensión creciente se apoderó de ella, y el recuerdo de esa risa en la presa le erizó los pelos de la nuca. ¿Qué era realmente ese amigo que acompañaba a su hijo? La atmósfera en el barrio se tornaba pesada y opresiva, con los vecinos susurrando entre ellos, lanzando miradas furtivas, como si se cuidaran de ser escuchados. Valeria sentía el peso del miedo en cada rincón de la casa y en la mirada de sus vecinos. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Cada día que pasaba, la risa de Miguel se tornaba más oscura, más siniestra. Las noches se mezclaban con susurros, ecos que parecían provenir de la prisión de la presa. Valeria se armó de valor y decidió enfrentar a sus vecinos. Cuando tocó las puertas, encontró miradas vacías y murmullos de advertencia. «No hables de eso, Valeria», le dijeron algunos. Ella estaba atrapada en una telaraña de misterio y miedo creciente. Finalmente, su lucha la llevó a la misma presa, el corazón martillándole en el pecho. Las luces del pueblo parpadeaban como si advirtieran de un peligro inminente. Allí, al borde del agua oscura, el eco de aquella risa resonaba más fuerte que nunca. «¿Qué te llevaste, espíritu maligno?», gritó Valeria, sintiendo cómo el terror la devoraba por dentro. Frente a ella, el reflejo turbio en el agua susurraba secretos que desnudaban su pasado. Las sombras se acercaban, y el rostro de Miguel apareció,
una sonrisa que parecía un velo de tristeza. Cuando ella lo llamó, el eco de la risa se transformó en un grito desgarrador. ¿Podrá Valeria salvar a su hijo y enfrentar el oscuro secreto de la presa? ¿O se unirá a las voces que resuenan en la noche? Las aguas de la presa reflejaban la luna, pero en su superficie se formaban sombras inquietantes que danzaban al ritmo del viento. Valeria se sintió más vulnerable que nunca, atrapada entre la oscuridad y el eco de la risa de su hijo. «Miguel, ven aquí», gritó, pero su voz se perdió en el silencio. El niño, aún con esa sonrisa perturbadora, se volvió hacia el agua, como si algo lo llamara. Entonces lo vio. Una figura esquelética, apenas un susurro de forma humana, emergió del agua. Tenía ojos vacíos que parecían devorar la luz. Valeria sintió que se le cortaba la respiración. «No, Miguel, regresa», ordenó, mientras su corazón retumbaba con fuerza. La criatura alzó un brazo delgado hacia el niño, invitándolo a acercarse. Miguel, aparentemente encantado, se movió con paso ligero hacia la figura que parecía filtrarse desde el mismo abismo. Valeria sintió que el terror le llenaba las venas. Corrió hacia su hijo, pero los pasos se volvían pesados, como si la tierra estuviera atrapándola. «Miguel, no lo hagas», gritó, mientras los ecos de la risa se convertían en una cacofonía, un grito de advertencia y al mismo tiempo de llamada. La criatura se fue haciendo más visible, revelando una piel grisácea, como la de un pez muerto. «Es solo un juego, mami», replicó Miguel, riendo inocentemente. «Él es mi amigo». A cada paso que daba el niño, Valeria sentía cómo la oscuridad lo abrazaba. Desesperada, Valeria extendió su mano. «Miguel, regresa ahora». Su voz temblaba, pero su hijo parecía despojado de todo sentido. Fue entonces cuando la sombra de la criatura se proyectó sobre ella, rasgando el velo de su fe. Un susurro helado recorrió su mente. «Tú también puedes jugar. Ven, ven a jugar». Valeria sintió que su ser se fracturaba. En un momento de claro instinto maternal, se arrodilló y comenzó a llorar. «Miguel, por favor, te necesito». La imagen de su hijo, con su sonrisa inocente y esa risa que solía resonar en casa, comenzó a desvanecerse. Valeria sintió una punzada en el corazón. El niño se volvió hacia ella y, por solo un instante, el destello de reconocimiento brilló en sus ojos. «Mami». Pero justo en ese instante, la figura alargó sus dedos ganchudos, atrayendo a Miguel hacia la oscuridad. «No puede ser», murmuró Valeria, mientras la desesperación y el horror llenaban el aire. La luna, en su esplendor, pareció oscurecerse un momento, y el eco de la risa se convirtió en un balido desgarrador. De repente, el agua comenzó a agitarse violentamente. Una corriente oscura emergió, zarandeando la orilla. «¡Suéltalo!», gritó Valeria, mientras la criatura lanzaba un último vistazo hacia ella, una mirada que destilaba tanto hambre como placer. La sombra se disolvió en el agua, llevándose a Miguel con ella. Valeria se lanzó al agua, desesperada, pero el líquido frío la envolvió como un abrazo helado. «¡Miguel!», gritó una y otra vez, mientras las aguas la atrapaban. La presa, antes silenciosa, ahora retumbaba con ecos inhumanos, pero ella seguía buscando, nadando, hundiéndose, llamando a su hijo. De repente, sintió una suave presión en su mano. Era Miguel, una mano pequeña, viva y húmeda. «Mamá, ¿por qué estás tan asustada?», preguntó con la voz de un niño, pero en su mirada había algo más, algo oscuro. Fue entonces cuando Valeria comprendió, en un instante desgarrador, que el mero acto de encontrar a su hijo podría haber desatado un horror mucho mayor, uno que ni siquiera estaba listo para enfrentar. Realmente había salvado a Miguel o lo había traído de vuelta para el horror. Mientras el agua la envolvía, comenzó a temer que sus propios miedos habían despertado algo más en la presa, algo que seduciría a aquellos que pensaban que podían enfrentarlo.
y en el fondo de su ser una pregunta se formó. ¿Quién realmente regresó de la oscuridad? Las luces del pueblo comenzaron a parpadear de nuevo, pero esta vez se sentían más lejos que nunca. La risa de Miguel resonaba todavía en su mente, pero ahora era una risa que contenía promesas perturbadoras. Valeria sintió que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Se uniría a la oscuridad o lucharía por escapar de sus garras? El agua fría la rodeaba, pero Valeria apenas sentía la temperatura. Su mente estaba llena de imágenes de Miguel, su niño amado, y la forma en que había sonreído antes de sumergirse en la oscuridad. ¿Quién eres?, le susurró a la sombra que aún pululaba en su memoria. La criatura había desaparecido, pero su presencia seguía palpable. «¡Mamá!». La voz de Miguel pareció flotar entre las olas. Fue un sonido que la llenó de esperanza al mismo tiempo que hizo que una fría angustia le recorriera la espalda. Se aferró al agua, nadando desorientada, sus brazos se movían con torpeza, pero su determinación era feraz. Tenía que encontrarlo, tenía que sacarlo de ese lugar. De repente, la luz de la luna se reflejó en la superficie, iluminando brevemente el fondo del lago y revelando formas oscuras que parecían atormentadas. Valeria sintió un escalofrío al reconocer rostros dibujados en el barro, hombres y mujeres, atrapados en un descenso eterno, murmurando silenciosos lamentos que sólo ella podía escuchar. Eran aquellos que habían desaparecido en la presa antes que ella. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un tirón en su tobillo. «¡Miguel!», gritó y dio vueltas, intentando zafarse. Pero no era su hijo lo que la atrapaba. Era una mano, más fría que el agua misma, que emergía del fondo. No era la mano de un niño, era la mano de la criatura, la misma que había sonreído a Miguel. Valeria la observó con horror mientras la sombra se alzaba de nuevo, ahora más definida, como un recordatorio de lo que había vivido. «No, déjame en paz», murmuró, luchando. La figura giró lentamente su cabeza hacia ella. Los ojos vacíos la miraban con una mezcla de fascinación y malevolencia. «Volverás a jugar», susurró, una voz suave y seductora. Valeria sintió que toda su energía se drenaba, como si el agua misma la llamara a caer en el abismo. Justo cuando su deseo de rendirse alcanzaba un clímax, una burbuja de aire subió a la superficie, llevándola hacia arriba. «¡Miguel!», gritó nuevamente, sintiéndose impulsada por un instinto imposible de contener. Emergiendo con un estallido en la superficie, se dio cuenta de que debía regresar a la orilla. Tenía que escapar de su alcance. Las luces del pueblo se encendieron de nuevo, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Con un último vistazo, Valeria vio que el agua empezaba a calmarse, como si la criatura se hubiera retirado a su dominio. Nadó con todas sus fuerzas, sus movimientos ahora rápidos y decididos. Al llegar a la orilla, se arrastró a través del barro, pero en su mente la risa de Miguel seguía resonando, un eco persistente que parecía burlarse de su fuga. Con un estertor, Valeria giró para mirarlo, pero ya no estaba en la superficie. Solo había sombras que jugaban al borde del agua. Respirando pesadamente, tropezó hacia la luz del pueblo buscando refugio. Las calles estaban desiertas, las puertas cerradas. El único sonido era el soplo del viento, que parecía susurrar secretos aterradores de lo que había en la presa. «Nadie te ayudará», rezaba la brisa, burlona. Su mente luchaba contra la desesperación. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué era lo que había traído a su hijo de vuelta. Justo en ese instante, un grupo de jóvenes apareció a la distancia, riendo y hablando. Valeria sintió un destello de esperanza, pero al mismo tiempo un escalofrío la recorrió. «¿A dónde fueron? ¿Qué hay allí?», preguntó, acercándose con la voz temblorosa.
Uno de ellos se detuvo, mirándola con una expresión de confusión. «¿Tú sabes lo que sucede en la presa?», preguntó. Ella asintió, sintiendo que la pregunta que había temido pronunciar estaba a punto de escapar de sus labios. «Espera, ¿de verdad piensan que pueden jugar con ello?», añadió la joven con tono vibrante. La advertencia resonó en su mente, pero su corazón ya había despertado el monstruo que había llamado a su hijo. En ese momento, Valeria comprendió que la noche aún no había terminado. Las sombras de la presa la seguirían hasta que descubriera la verdad, y quizás aún había algo más allá de lo que habían traído, algo que podría cambiarlo todo. Antes de que pudiera preguntarse más, el cielo comenzó a oscurecerse. Con preocupación miró al grupo, con la sensación de que estaban a punto de descubrir un secreto que preferiría haber dejado enterrado. La risa de su hijo resonaba más fuerte que nunca, como una advertencia. Serían ellos los próximos en unirse a la oscuridad. Valeria no podía apartar la vista del grupo de jóvenes, quienes parecían ajenos a la gravedad de la situación. La risa que antes había resonado como un eco dulce, ahora le sonaba como un lamento, como un canto de sirena que la invitaba a acercarse, a destruir su última esperanza. «¿Están seguros de que quieren ir a la presa?», se atrevió a preguntar, su voz temblando con cada palabra. La joven de cabello rizado, que parecía ser la líder del grupo, la miró con curiosidad. «¿Tú conoces historias? ¿Es cierto que hay un monstruo que habita allí?». La pregunta colisionó con el silencio de la noche, y Valeria sintió que la atmósfera se volvía más densa, como una niebla oscura que les rodeaba a todos. La advertencia que le habían hecho en su infancia sobre la presa, con su agua turbia y misteriosa, resonaba en su mente como un tambor lejano. «No deberían ir. De verdad, es peligroso», dijo con más fervor. Pero los jóvenes se miraron entre sí, y lo que parecía una broma comenzó a contagiarles. La líder soltó una risa breve y cortante. «No seas exagerada, señora. Es solo una historia para asustar a los niños». Y sin más, se dieron la vuelta, dejando a Valeria con el pecho apretado por el miedo. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó desde el lago, una mezcla cruel entre el lamento de un niño y un grito de terror. Valeria sintió que su corazón se detenía. Era una voz familiar. Era Miguel. «¡Miguel!». Su grito se perdió en la brisa, pero los jóvenes se detuvieron mirándola con una mezcla de curiosidad y temor. Un miembro del grupo, un chico de piel pálida y ojos grandes, respiró hondo. No puede ser. Eso no es posible». Fue un momento tenso, lleno de incertidumbre. Valeria sabía que debía actuar. Sin pensarlo, corrió hacia la orilla, el impulso sobrepasando su miedo. A medida que se acercaba, encontró el reflejo de las estrellas distorsionado en el agua oscura, como una invitación macabra. «No miren», gritó volviéndose hacia ellos, pero su advertencia llegó demasiado tarde. El grupo, atraído por el sonido angustiante, avanzó tras ella, con pasos vacilantes. Valeria se agachó, buscando en el agua, pero solo encontró mudos rostros reflejados en la superficie. «¿Dónde estás, hijo?», murmuró, con los ojos húmedos por el terror. Pero entonces el chico del grupo se asomó más cerca del agua, intrigado. «¿Qué es eso?». Valeria miró hacia la dirección de su dedo, y su corazón dio un vuelco. Una forma oscura, casi como una sombra, emergió del lago, retorciéndose con los movimientos de un ser vivo. La criatura se alzaba lentamente, enredada en lo que parecían ser brazos desnudos de aquellos que habían sido tragados por la oscuridad. La mirada del chico pasó de la curiosidad al horror. «¡Corre!», gritó, pero fue demasiado tarde. El agua parecía cobrar vida, burbujeando y salpicando, mientras la criatura, ahora claramente visible, se retorcía y se acercaba.
como si eligiera a su presa. Los jóvenes comenzaron a retroceder, pero Valeria ya había sentido el tirón en su corazón, cada latido resonando con la llamada de su hijo. «Miguel, ven aquí». Pero la criatura ya había captado la atención del grupo. Sus ojos vacíos, llenos de malevolencia, se concentraron en ellos. En ese instante, todo se tornó caótico. Una ola de pánico inundó el lugar. Valeria necesitaba hacer algo, pero sus piernas estaban paralizadas por el terror. El aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo, y el sonido del agua tragando a las carcajadas se convirtió en gritos desesperados. El grupo desapareció en la confusión, cada uno siendo arrastrado hacia la orilla por fuerzas invisibles. La noche se volvió negra y Valeria despertó de su parálisis, consciente de que era ahora o nunca. Con un ímpetu renovado, se lanzó a la acechante oscuridad. «¡Miguel, aguarda!», gritó, mientras corría apagando el miedo en su pecho. Pero al darse la vuelta, el lago, que había cobrado vida, la observaba. Las risas se habían silenciado y un silencio sepulcral envolvía el lugar. La criatura estaba lejos de haber terminado con ellos. De repente, un profundo silencio la rodeó, dejando un eco vacío en la brisa. Valeria sintió el aire enfriarse como si el propio lago la estuviese llamando. «¿Qué he hecho?», se preguntó, pero no había tiempo para respuestas. Un destello de luz apareció en la distancia, sus ojos se enfocaron. Era un faro, pero no era de esperanza, era un faro de advertencia. ¿Qué otros secretos oscuros esperaba revelar la presa esa noche? El silencio profundo que envolvía la presa fue roto por el sonido de pasos precipitados. Valeria, con el corazón latiendo frenético, no podía permitir que la incertidumbre la consumiera. Tenía que encontrar a Miguel. Instintivamente dirigió su mirada hacia el faro en la distancia, una luz titilante que parecía danzar como un fénix en llamas en medio de la oscuridad. Pero sabía que esa luz no era su salvación. Se adentró en la orilla del lago, la humedad empapando sus zapatos mientras el terror nublaba su mente. «Miguel, hijo, contéstame», gritó, sintiendo que cada palabra se convertía en un susurro ahogado en la bruma espesa. El grupo de jóvenes había desaparecido, tragado por las sombras y el agua. Solo quedó un eco lejano de sus gritos. Valeria luchó por mantener la calma mientras las olas del lago golpeaban contra la orilla, como si la misma superficie intentara advertirle sobre el horror que se escondía en sus profundidades. A medida que se acercó al faro, la luz se intensificó y pudo ver lo que parecía ser una puerta entreabierta al pie de la estructura. La curiosidad la invadió, al igual que el miedo. Debería entrar. «Yo solo quiero a mi hijo». «¿Dónde estás, Miguel?», susurró, dejando escapar una lágrima que se mezcló con la lluvia que comenzaba a caer. Se acercó a la puerta, sus pasos resonando en el silencio. Este lugar, aunque desgastado por el tiempo, tenía una atmósfera densa, casi palpable, que hacía que el aire se comprimiera a su alrededor. Al entrar, el olor a moho y salitre la golpeó. Valeria se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. Dentro del faro, las paredes estaban cubiertas de fotos y recortes de periódicos amarillentos. La historia estaba ahí, esperando ser descubierta. Historias de personas desaparecidas, hombres y mujeres que también habían buscado a sus seres queridos cerca del crimen del lago. Palabras como monstruo, sombra y desaparecidos estaban escritas con una tinta oscura y conocidas, haciendo eco de advertencias olvidadas. Un estremecimiento la invadió. «Esto no puede ser real», pensó, mientras sus manos temblorosas recorrieron las paredes. Y de repente, entre las sombras, vio una imagen más clara que las demás. Un niño. Era Miguel. Sus ojos eran una mezcla de inocencia y terror.
¡Miguel!, gritó, su voz resonando en el aire quieto. Se sintió arrastrada a la imagen, como si el pequeño estuviera llamándola de vuelta. Un susurro helado recorrió el lugar. «Mamá». El corazón de Valeria se detuvo. Con un golpe de adrenalina, corrió hacia la escalera que subía al faro, cada peldaño resonando bajo su peso. La luz brillante del faro iluminaba el espacio, pero también proyectaba sombras inquietantes que danzaban en las paredes. Cuando llegó a la cima, su mirada se encontró con un panorama aterrador. El lago se extendía ante ella, pero no era solo agua. Una neblina oscura se alzaba desde sus profundidades, formando figuras que parecían moverse. Y entre esas sombras, un rostro se dibujó. Era Miguel, atrapado en una marea de sombras retorcidas llamándola. «¡Valeria!». La voz de su hijo sonaba más lejana y desgarradora que nunca. «¡Ayúdame!». Sin pensarlo, Valeria extendió su mano hacia la oscuridad, pero en ese momento la niebla se intensificó, dejando a la vista un mar de ojos vacíos que la miraban fijamente. La criatura del lago se reveló una vez más, y esta vez con una fuerza abrumadora. La angustia llenó su pecho. No solo había sido ella quien había atraído el peligro, sino que estaba a punto de convertirse en parte de su colección macabra. «¡No! ¡Miguel, aguanta!», gritó, pero la criatura se abalanzó, y Valeria sintió como una fría mano espectral la sostenía con fuerza, tratando de arrastrarla hacia el abismo. Un último grito desgarrador salió de su boca mientras luchaba, y en su mente solo había un pensamiento. ¿Dónde estaba el fin de esto? Las luces del faro comenzaron a parpadear, y justo cuando estaba a punto de sucumbir, un profundo silencio se hizo presente, como si el tiempo se detuviera. ¿Lograría repeler la oscuridad, o estaba destinada a unirse a las almas perdidas del lago? Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y el eco de la voz de Miguel resonó aún más fuerte, instándola a lanzarse hacia la verdad que todos conocían, pero nadie quería ver. ¿Sería capaz de enfrentarse a la criatura y salvar a su hijo? ¿O había llegado el fin de su búsqueda? El faro ahora brillaba con fuerza, su luz cortando la oscuridad. ¿Pero hacia dónde la llevaría? El temblor bajo los pies de Valeria se intensificó, como si la tierra misma estuviera advirtiéndola del horror que se avecinaba. La luz del faro continuaba pulsando, proyectando sombras que parecían cobrar vida, ansiosas por entrar en contacto con su piel. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la soledad opresiva del lugar. Los ojos vacíos de la criatura brillaban con un hambre insaciable. Valeria retrocedió, pero la mano helada que la sostenía era implacable. «¡Miguel!», gritó, su voz quebrándose entre la desesperación y el terror. Se lanzó hacia adelante, ignorando el fría presa de la oscuridad, convencida de que tenía que alcanzar a su hijo, sea cual sea el precio. De repente, su impulso la llevó a un pequeño rellano en la estructura del faro, donde una ventana rota ofreció una vista aterradora del lago. Con su aliento atrapado en el pecho, miró cómo la niebla se desgrudaba de sus aguas. Ojos, muchos ojos, se volvían hacia ella, hijos de la noche, una multitud de almas que buscaban rescate en la desesperación, pero que solo ofrecían muerte. «¡No puedo dejarte caer!», gritó, sintiendo que el agarre de la criatura se aflojaba un momento. Fue el instante necesario para que Valeria girara, buscando otra manera de salvar a Miguel. La luz del faro la guiaba, pero la oscuridad estaba casi sobre ella. Su mente giraba en un torrente de opciones: encontrar una linterna, un trozo de madera, cualquier cosa que pudiera servir de protección. Rápidamente recorrió el espacio en busca de alguna equipación de emergencia. Su mirada se detuvo en un viejo armario de madera, desgastado por el tiempo. Se lanzó hacia él, abriendo sus puertas con un golpe. Al instante, una nube de polvo y telarañas se desató.
Dentro no encontró más que un farol de petróleo casi vacío y una guarda de viejas cuerdas. Mientras ataba las cuerdas en un lazo, la imagen de Miguel seguía vivos en su mente. «¡Mamá, ayúdame!», resonaba su voz, cada vez más débil. Se dio cuenta de que el tiempo se le escurría como arena entre los dedos. Tenía que ser rápida y astuta, o se perdería para siempre junto con su hijo. Tomando el farol, lo encendió con un fósforo golpeado que encontró arrugado en el fondo. La llama temblorosa cortó la penumbra, revelando más recortes de periódicos en las paredes, historias de otros padres, de otras búsquedas. «No», murmuró Valeria. Un escalofrío le recorrió. Las historias parecían un eco, cada una más desgarradora que la anterior. De pronto, un sonido fuerte la sacó de su ensimismamiento. Una especie de golpe sobre la puerta del faro, como si algo estuviera ansioso por entrar. Ignorando el miedo que intentaba paralizarla, se puso en pie decidida. «¡No me dejaré vencer!», gritó, como un desafío a la oscuridad. En un acto de desesperación, Valeria comenzó a avanzar hacia la luz del faro, empujando el farol hacia adelante. La luz iluminaba un camino, pero la oscuridad no se rendía. Las sombras parecían moverse en respuesta, danzando y retorciéndose como serpientes hambrientas, listas para devorarla. Al mirar hacia la ventana, volvió a escuchar la voz de Miguel, mucho más cerca ahora, pero distorsionada por el lamento. «Mamá, aquí». La certeza de su posición la llevó a balancearse entre la luz y la oscuridad, sintiendo que las sombras se abalanzaban contra ella. Mientras el faro se llenaba de luces y ecos, un horror revelador brotó en su mente. El horror no solo estaba en lo que se ocultaba en el lago, sino en lo que el faro había acogido a lo largo de los años. ¿Cuántas almas había atrapado? La de Miguel sería solo otra más. La luz del faro entonces tuvo un destello nuevo, una chispa brillante que iluminó una figura familiar detrás de la niebla. El rostro de Miguel se recortaba contra la sombra, y su corazón se disparó con la mezcla de esperanza y terror. «Solo una vez más», susurró, lista para arriesgarlo todo. Pero en ese momento un aullido resonó, rompiendo el aire, y la criatura emergió de las profundidades del lago con una furia que heló la sangre de Valeria. Las sombras comenzaron a girar, arrastrándola nuevamente hacia la oscuridad. El faro titiló una vez más, y justo cuando las garras de la criatura estaban a punto de cerrarse sobre ella, la luz se apagó. Podría entrar en la oscuridad y aún así encontrar a su hijo, o estaba condenada a convertirse en parte del terror que tanto temía. Valeria se encontró sumida en un abismo de oscuridad. La luz del faro, su única guía, se había extinguido como una vela mortecina, dejando a su mente atrapada en un mar de confusiones y terrores. Era como si la niebla, densa y fría, la envolviera de tal forma que cada respiración le resultaba más difícil. El eco del aullido de la criatura permanecía resonando en su cerebro, un recordatorio de que no estaba sola, de que la amenaza acechaba por todas partes. Con pasos vacilantes, se forzó a moverse hacia adelante, aunque la oscuridad le pisaba los talones. Su corazón latía de manera frenética, y en lugar de su hijo, solo el vacío respondía a su llamado. «Miguel», murmuró, buscando que su voz resonara en el silencio abrumador. Cada vez que lo nombraba, la sombra en su mente se hacía más fuerte, una combinación de miedo y desesperación. ¿Dónde estaba? ¿Era posible que el faro lo hubiera acogido como había hecho con otras almas perdidas? Mientras avanzaba, una brisa helada barría el interior del faro, trayendo consigo susurros casi inaudibles, voces de aquellos que habían sucumbido ante la oscuridad. «No, no puedo escuchar esto». Se cubrió los oídos con las manos, tratando de ahogar esos ecos de sufrimiento. Pero el sonido persistió, lamentos de personas que habían llegado como ella, buscando a sus seres queridos,
pero que nunca volvieron a salir. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra de la criatura se proyectó fugazmente en la penumbra, y su instinto la llevó a buscar refugio detrás del viejo armario que había explorado antes. Respiró profundo y dejó que su cuerpo se apretara contra la madera desgastada. Su mente se atormentaba, recordando cómo había llegado a este lugar maldito, cómo una madre podría transportarse entre la esperanza de Vinden a su hijo y el terror de perderlo para siempre. La tensión le causaba mareos y su pecho se sentía pesado, como si estuviera bajo el agua. Trepándose en el interior de su refugio improvisado, se aventuró a mirar por la rendija. El faro estaba sumido en un silencio inquietante, el tipo de silencio que lleva consigo un temblor de inminente violencia. Sin embargo, a su lado, un ligero parpadeo azul llamó su atención. Se trataba del farol que había dejado caer. La luz, aunque tenue, competía tenazmente contra la oscuridad. Con un impulso de energía, Valeria salió de su escondite y corrió hacia él. Leia se levantó a través de lo espeso. Podía notarlo vibrar, oscilando como un corazón latiendo. Su espectro se sentía menos amenazante. ¿Podría esa frágil luminosidad ser la clave para romper el hechizo, o sería el engaño de una trampa mortal? Mientras giraba el farol en su mano, la sala del faro pareció temblar. Las paredes, de piedra fría, susurraban advertencias. Pero en medio del horror, volvió a escuchar una voz conocida. «Mamá». Era Miguel, más claro que nunca, un rayo de esperanza que la empujó hacia adelante. Las sombras a su alrededor se iban agitando, casi como si temieran la valentía de Valeria. Con cada movimiento, su determinación crecía. El haz de luz que emitía el farol iluminó una serie de figuras en el extremo de la habitación, sombras de otras almas atrapadas. Sus ojos vacíos la miraban, sus labios partían en un grito mudo, y sus manos tendían hacia ella, implorando ayuda. La luz del farol era el último vestigio de esperanza, pero esa misma luz comenzó a parpadear. «No». El terror la invadió otra vez. Tenía que actuar rápido. No podía dejar que todo se desvaneciera como lo había hecho la luz. Con su corazón en llamas, Valeria avanzó hacia la fuente de la voz de Miguel. Había que enfrentarse a la oscuridad. Una vez más, la criatura dio un grito desgarrador, y Valeria sintió el frío abrazo del miedo. Cuando finalmente alcanzó la puerta que daba al exterior, la niebla se arremolinaba a su alrededor, el aire se volvió otoño en el lado opuesto. Podría soportar el calor que escapaba de su madre, aun cuando el calabozo externo se tornaba en dolor. Cruzando el umbral, sintió la presión del agua cercana. No podía saber si se había sumergido en sus profundidades o si el horizonte la aguardaba en la luz del amanecer. ¿Lograría rescatar a su hijo o lo perdería por siempre en la oscuridad del faro? Un eco repentino retumbó en el interior del faro. Se detuvo sin aliento, su corazón detenido. Algo o alguien la estaba buscando. Con un giro, la figura de la criatura apareció de nuevo, esta vez más explícita, más persistente. Pero en ese instante, un rayo de luz brilló desde la puerta detrás de Valeria, iluminando lo que parecían ser cuerpos entrelazados, cuerpos que se estaban levantando. Con un grito, comprendió que la búsqueda apenas comenzaba. Sería capaz de salvar a su hijo del horror que se desataba. Un aire denso y cargado rodeaba a Valeria, mientras su corazón retumbaba en su pecho. El faro, antes un faro de esperanza, ahora se erguía como un oscuro coloso que lo había devorado todo. Una figura se movía entre las sombras, sus contornos temblando. La criatura había regresado, y Valeria sintió el vacío en su estómago regresar con más fuerza. Los cuerpos entrelazados comenzaron a levantarse, y las sombras tomaron forma, figuras desvanecidas como ecos de un tiempo olvidado, con ojos vacíos y rostros descompuestos que clamaban por liberación.
Las almas perdidas emergían lentamente, atrapadas entre el deseo de escapar y la ineludible gravedad de la oscuridad que las mantenía cautivas. «Miguel», repitió ella, pero su voz se desvanecía en el aire helado. La luz del farol titiló una vez más y las sombras parecían aproximarse, entendiendo que su última línea de defensa se estaba agotando. Su pulso se aceleró y rápidamente buscó a su hijo en la penumbra. Mientras su mirada se movía ansiosamente entre los cuerpos, un aullido resonó en el espacio. Era un grito desgarrador. Una mujer con mirada desesperada extendió una mano hacia Valeria. «¡Ayúdame!», suplicó, su voz un eco retorcido y distorsionado. Valeria sintió el dolor de su súplica, pero también pudo ver la esencia de lo que antes había sido. La criatura dio un paso al frente, dejando que la luz de Valeria se reflejara en su rostro de pesadilla. Su piel parecía estar hecha de sombras, su rostro una mueca de odio. «Te lo advertí», susurró, mientras el aire a su alrededor se hacía más frío. La sensación de desesperanza abrazó el corazón de Valeria. Sin embargo, la voz de Miguel resonó de nuevo, esta vez más cercana. «¡Mamá! ¡Aquí!». Era un grito que atravesaba la neblina, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Sin pensar, Valeria dejó atrás el terror, corriendo hacia donde creía que provenía la luz de su hijo. Despreciando la advertencia de la mujer, ignorando las súplicas de las almas perdidas, la madre avanzó. Las sombras se transformaban a su alrededor, cada vez más agresivas. Una mano fría la tocó en el hombro, y Valeria se dio la vuelta, encontrándose cara a cara con otra figura. Esta vez era un niño, no mayor de 5 años, su mirada fija en ella. «No vayas», dijo, su voz un eco tembloroso. «No quiero verte morir aquí». Justo cuando el miedo estaba a punto de consumirla, una nueva luz iluminó su camino, un certero resplandor azul. La luz del farol se había intensificado, iluminando el pasillo y disolviendo algunas sombras a su paso. Valeria sintió que había una conexión entre ella y la luz, como si fuera un cordón umbilical que alimentaba su fuerza. Ella se lanzó hacia la dirección de la luz, y al hacerlo, vio la silueta de Miguel, a sus espaldas, atrapado en la penumbra. «Valeria, mamá, tengo miedo». Su voz era un susurro estrangulado, pero su presencia era firme. La madre, empoderada por el farol, se acercó a él. «¡Miguel!», gritó estirando su mano, pero la criatura se interpuso, gritando con un alarido que hizo temblar las paredes del faro. «¡No salgas!», bramó, ecos de dolor y rabia en sus palabras. Era un monstruo hecho de oscuridad que no permitiría que Valeria llegara a su hijo. Las sombras se cerraban y el tiempo parecía ralentizarse. Valeria tuvo que decidir. ¿Se quedaría a luchar por Miguel, corriendo el riesgo de ser consumida por la misma oscuridad, o se lanzaría a lo desconocido, detrás de la única luz que podría salvarlos a ambos? Mientras el terror avanzaba, apenas comprendió que los cuerpos entrelazados no eran solo sombras, sino un recordatorio de que muchos intentaron lo mismo y fracasaron. Instintivamente sabía que su respuesta marcaría el destino de su hijo. Y el suyo, con un último aliento de coraje, dio un paso al frente, decidida. «No, no te llevarás a mi hijo», gritó, temiendo la respuesta de la criatura. Y justo en ese momento, un crujido resonó desde lo profundo del faro, como un aviso de lo que estaba por venir. ¿Valeria sería capaz de resistir más tiempo ante la criatura, o sería el faro el que reivindicara su alma a través de su hijo? La oscuridad se acercaba rápidamente. La luz titilaba, pero la ansia de libertad creía más fuerte. Tragedias y misterios estaban a punto de revelarse. El sonido del crujido se transformó en un eco ominoso que reverberó en las entrañas del faro. Valeria se detuvo en seco, su corazón maniatado por la incertidumbre.
La criatura lanzó una risa retorcida que llenó cada rincón de la estructura, adentrándose en su mente como un veneno. «¿Crees que puedes salvarlo?», susurró, cada palabra una serpiente que se enroscaba a su alrededor. Las sombras se movían, girando como tormentas enloquecidas. «Miguel», murmuró Valeria, sintiendo que el aire que la rodeaba se hacía más pesado. Pero en ese instante, la luz volvió a brillar, un resplandor cálido que pulsaba con fuerza. Como si un nuevo sentido despertara dentro de ella, sintió una energía que la unía con el faro, como si la misma estructura reclamara su espíritu. «¡Mamá!». La voz de Miguel rompió la gelidez del silencio, y Valeria sintió que su determinación se renovaba. Sin pensar, corrió hacia la fuente de su luz, ignorando las sombras que se abalanzaban sobre ella. La criatura aulló, un grito de furia que hizo vibrar las paredes. «No puedes atravesar la línea». El aire se tornó gélido y las sombras giraron como un torbellino intentando atraparla. Pero Valeria se lanzó, su mano extendida en busca de Miguel, su rostro iluminado por la luz del faro. «¡Agárrate fuerte, Miguel!», gritó, su voz resonando con una fuerza que ni ella sabía poseer. Las manos de su hijo aparecieron entre las sombras, perdiéndose y reencontrándose en la penumbra. Ella lo podía sentir cerca, más cercano que nunca, y la luz vibraba alrededor suyo, disolviendo las sombras a medida que la atravesaban. Pero algo cambió. La conexión que antes sentía se empezó a debilitar, como si la luz se estuviese agotando. «No, no así», pensó Valeria. Con cada paso que daba, la criatura parecía hacerse más fuerte, más imponente. Las almas atrapadas en el faro comenzaron a alzar la voz, un grito colectivo que retumbó en su mente. «¡Libéranos! ¡Libéranos!». Miguel estaba a punto de ser tragado por la oscuridad, cuando Valeria vio el enfoque de esperanza en sus ojos. «¡Mamá, ven!». La voz de su hijo era un frágil hilo en medio de un océano de desesperación. Valeria sintió que su corazón se desgarraba. La criatura reía a carcajadas, desmoronándose en sombras y retorciéndose como una serpiente. Toda madre intenta salvar a su hijo. «Pero aquí, en este lugar, solo hay condena», dijo, su voz un susurro helado. Con el tiempo corriendo en su contra y el miedo a inundar su razón, Valeria recordó la advertencia del niño que había visto antes. «No vaya». Los ecos de almas perdidas alertaron en su mente. Sin embargo, el amor implacable que sentía hacia Miguel la volvía ciega ante el peligro. La congoja adquiría una forma tangible que le desgarraba el alma. Decidida, ella grita: «¡No te llevarás a mi hijo!», y se lanza con fuerza hacia Miguel. La luz del faro parpadeaba, y por un segundo todo se volvió silencioso. Las sombras se detuvieron como si el tiempo se congelara. Pero no era un silencio absoluto. Un murmullo profundo comenzaba a emanar desde el fondo del faro, a medida que los cuerpos entrelazados comenzaban a sacar sus manos hacia Valeria. Sus ojos, ahora llenos de furia, clamaban por venganza. «No estás sola en esto», sonó como un eco en su cabeza. El corazón de Valeria latía fuerte. «No puedo retroceder», pensó. La criatura enfrente saltó hacia ella, todo su ser oscurecido. «¡Mamá!», fue el último grito de Miguel ante un silencio ensordecedor. De repente, la luz azul explotó, llenando el faro de un brillo cegador. Las sombras comenzaron a disolverse, pero el eco de las almas atrapadas resonaba más fuerte. Valeria se encontraba atrapada entre la luz y la oscuridad, con el destino de su hijo pendiendo de un hilo. Pero la luz comenzaba a agonizar. ¿Podría ella obtener el poder para salvar a Miguel antes de que la oscuridad lo reclamara para siempre? Cada resquicio de su ser demandaba decisiones. La criatura se abalanzaba y el grito de Miguel se desvanecía con un eco monstruoso. ¿Qué elección haría Valeria?
La esperanza se deslizaba de sus manos. La verdad acechaba en las sombras, y el faro seguía reclamando su pago. Valeria sintió el aire retorcerse a su alrededor, mientras la luz del faro comenzaba a desvanecerse, como un último aliento que luchaba por prolongarse. Un frío helado la penetró hasta los huesos, y la alegría de encontrar a Miguel se convertía en una sombra amenazante. La criatura se acercaba, blandiendo sus garras de oscuridad. El eco de risas distorsionadas llenaba el espacio, atrapándola en un torbellino de pánico. «¡No te llevarás a mi hijo!», gritó Valeria, su voz resonando con un valor que nunca supo que tenía. La luz titilante se intensificó por un momento, como si respondiera a su desesperación, pero los ecos de aquellas almas perdidas volvieron a elevarse, y Valeria sintió que sus pies se hundían cada vez más en la oscuridad que se cernía sobre ella. «¡Miguel!», volvió a gritar, sintiendo que el llanto de su niño empañaba su visión. Al ver su silueta entre las sombras, supo que no podía permitir que el terror la dominara. Con un último esfuerzo, Valeria se lanzó hacia él, atravesando la frontera que el horror había establecido entre ellos. La luz brillaba con fuerza en su centro, y cuando la oscuridad intentó atrapar su mano, ella empujó con toda su fuerza. Un estallido de energía iluminó el faro y sintió que la conexión con la luz se reafirmaba. Las sombras temblaron, revolviéndose frenéticamente, y Valeria supo que era el momento de actuar. «Miguel, ven», ordenó, mientras extendía su mano hacia él. La luz deslumbrante se proyectó hacia donde el niño estaba, dibujando una línea entre la oscuridad y su pureza. Miguel, casi hipnotizado por la luz, empezó a avanzar. Justo cuando la criatura se abalanzó para atrapar al niño, Valeria se interpuso, creando un escudo de luz. «No más», murmuró, sintiendo el calor recorrerla. La luz del faro se desbordó, inundando el espacio con una brillantez tan intensa que la sombra emitió un grito desgarrador. Las figuras encadenadas y atrapadas comenzaron a desvanecerse también, sus lamentos convertidos en agradecimiento, mientras sus espíritus encontraban el camino hacia la paz. Valeria, con la pureza de su amor, había desterrado la oscuridad, y el eco del niño atrapado en la sombra de la criatura se extinguió. «Mamá». Miguel se acercó más, su rostro reflejando miedo, pero también la inocencia de un niño. Ella finalmente pudo tomar su mano, y al hacerlo, sintió que la oscuridad que la rodeaba se desvanecía lentamente, como la niebla que se disipa al amanecer. «Hiciste bien, hija mía», resonó una voz etérea a su alrededor. Era un susurro de consuelo, como si todas las almas que habían padecido la maldición del faro lo estuvieran reconociendo. Valeria se giró, y entre la luz que permanecía en el aire confusamente, vio las formas de aquellos que habían desaparecido. Eran rostros que había visto en las fotos. La tristeza de sus miradas se había ido, dejando solo gratitud. «Gracias», susurraron en un coro tenue, y con eso se desvanecieron, finalmente libres. Con la criatura derrotada y el faro vacío de su horror, Valeria se arrodilló, abrazando a Miguel contra su pecho. «Nunca volveré a dejarte», prometió, sintiendo una oleada de amor y sanación. Nunca más se dejaría consumir por el miedo. La noche había pasado y el día llegaba, trayendo consigo una esperanza palpable. Al mirar hacia el horizonte, una nueva luz se asomó por la línea del lago, como un abrazo cálido que prometía nuevos comienzos. Valeria supo que, aunque el faro había simbolizado su mayor temor, también había sido el lugar donde encontró su fuerza. La presa, con sus aguas oscuras, quedaba atrás, pero no la lección que había aprendido. El amor puede atravesar la oscuridad y traer luz, incluso en los momentos más sombríos. «Vamos, Miguel», dijo, y juntos caminaron hacia el nuevo amanecer, dejando atrás cualquier sombra que hubiera intentado separarlos.
Sus corazones latían al unísono, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les ofreciera, porque su vínculo ya había vencido lo inimaginable. La luz del faro brilló una última vez antes de desvanecerse para siempre, dejando atrás un eco de esperanza y renovación. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarte a que lleguen más historias como esta. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo y sé parte de nuestra comunidad.